Soy arquitecto, estudié en Lima, hice una maestría en Barcelona y tengo una oficina que se llama Román Bauer Arquitectos con mi socio José Bauer, que hacemos varios tipos de proyectos. Y enseño en la Católica desde el 2012, antes enseñé en la Ricardo Palma, eh, y ahora estoy a cargo del proyecto final de carrera, del PFC. Yo nací en Lima y crecí en Lima, pero nunca estuve muy, digamos, nunca entendí la idea de patria, ni entendí que uno se definiera por el lugar en el que cayó. Y tampoco tenía un vínculo familiar muy longevo en el país. Mi madre era ecuatoriana, había venido porque había conocido a mi padre peruano y se había quedado aquí. Pero sus padres eran europeos, mi abuelo italiano, mi abuela española. Digamos, cada generación había como saltado de país y yo no tenía unos vínculos o unas raíces muy largas. Me interesaba más bien esta idea de ciudadano de mundo, de estar abierto a todo. Eh, pero luego en el camino te das dando cuenta que hay muchas cosas que te van como definiendo y indudablemente soy peruano, es decir, tengo. Y fue interesante porque esto te das cuenta más cuando estás afuera que cuando estás adentro, ¿no? En Barcelona, que fue donde escogí esa ciudad para hacer la maestría, coincidimos muchos latinoamericanos y comenzamos a entender qué nos reunía como latinoamericanos y qué nos definía también, qué nos separaba como los distintos países. Y ahí te das dando cuenta eh, que 20 años en un lugar no pasan inadvertidamente y que te van definiendo también a nivel de carácter, de manera de ser, de intereses. Y luego ya en el plano más, no sé si emotivo o más personal, los olores para mí son muy importantes y hay cosas como que me llevan rápidamente. Cuando venía a Lima de paseo, ese olor del mar, que no es el harina de pescado necesariamente, sino más el de marea roja o casi roja, que es muy penetrante, me parecía increíble. El olor de las tipas, de las flores amarillas de la Avenida La Paz, que es donde yo más o menos crecí, me llevan completamente a la infancia. Y de manera simétrica, cada vez que huelo el árbol que allá le dicen plátano oriental, que creo que se llama el sicamoro, de Barcelona, me lleva completamente o sea, recuerdo mucho esos primeros momentos en la ciudad, ¿no? De Barcelona. Yo diría que entre Lima y Barcelona me siento muy en casa. Y sin embargo, me gustaría no estar limitado o definido por esas geografías. No tenía idea, no había nadie arquitecto en mi familia. En realidad yo tampoco sabía qué iba a estudiar, me interesaba un poco todo, siempre he estado como dirigido por la curiosidad y, y me iba un poco bien en casi todos los cursos, un poco menos en letras y la gente como que te va comentando, ¿no? Si eres bueno dibujando, si te gusta la matemática, no sé qué, arquitectura. Yo no lo tenía tan claro, estaba entre arte, filosofía, psicología, física, arquitectura, también podía ser tranquilamente, pero. Y decidí probar con arquitectura. Y la verdad es que la carrera es preciosa y me fui quedando. Pero igual habían muchas dudas en el camino también. Y yo creo que es incluso después de haber salido de la facultad que me he terminado de enterar de qué es la arquitectura, que es un poco distinto a eso que estudiamos en la facultad. Y bueno, y ahora creo que gran parte de mi vida gira alrededor de la arquitectura, es decir, mis viajes, mis intereses, mis lecturas, lo que pienso. Y yo creo que esto pasa con muchos campos de conocimiento. Mientras más te metes, más apasionante y más interesante es todo lo que te falta aprender, ¿no? Hubo un momento de rebeldía en el que me interesó meterme en la uni, me fui a un par de charlas de presentación de lo que era la uni, pero entre las huelgas que había, en lo lejos que me quedaba, la falta de transporte público más o menos articulado, terminé optando por la Ricardo Palma y terminas también, digamos, conociendo amigos de amigos que se van a meter, porque de mi promoción, en mi colegio no había nadie que fuera arquitectura, eh, pero terminas buscando de alguna forma algo que sea más familiar, ¿no? Y yo creo que eso fue.
Hubo toda una generación anterior que salió sin trabajo y terminó dedicándose a otras cosas, ¿no? Yo salí felizmente y ya antes de terminar ya tenía un par de encargos y fue como muy fácil, bueno, muy fácil, vamos a ponerlo entre comillas, empezar sin saber a lo que me mandaba y estrellarme contra la realidad varias veces, ¿no? Pero digamos, en los temas económicos me parece que estaba mejorando el Perú y ofrecía más posibilidades que 10 años antes, ¿no? Sí, yo siempre he sido un poco contreras, con lo cual bastaba que me dijeran métete con tal y no me metía con tal. Así que me di una buena vuelta por los otros talleres y terminé encontrándome que en realidad el nivel del taller de Juvenal, en gran parte por Juvenal, pero también porque todos los buenos alumnos se metían ahí y eso era lo que hacía que el taller fuera un sitio tan vibrante, ¿no? Terminabas aprendiendo. Juvenal era una persona muy parca, yo creo que a propósito, no te decía nunca qué hacer, ni te decía mucho las razones por las que había que hacer una o la otra, pero terminaba como definiendo una ruta a partir de unos proyectos que él elegía como los mejores y se ponían adelante. Entonces, lo que hacía era señalarte otras versiones de ese mismo encargo que estaban mejor resueltas. Y tú aprendías de tus compañeros. Y era muy bacán porque mientras más exigente era el taller, más gente capaz se metía y más bacán era el aprendizaje, ¿no? Y había una concentración también en esa época en la que muy poca gente se iba a la uni, por esto que hemos hablado, que se hacía eterna la carrera o que quedaba muy lejos, y la UNIFE tampoco era una opción. Me parece que solo estaba se me dio ahora el nombre, la Villarreal, exacto, y la Richie. Entonces había una concentración de mucho talento humano que era bien interesante. Como maestro yo creo que es indudable la presencia de Juvenal en toda mi generación, por lo que te decía, yo creo que tenía muy claro su poder y tenía muy claro que no quería, contrario a lo que se dice muchas veces, hacer miles de baraquitos. Entonces, su poder consistía en orientar a través de direcciones muy crípticas de qué cosa estaba mejor que otra, pero para que uno mismo sacara sus conclusiones y fuera encontrando su camino. De hecho, tiene una serie de talleres fenomenales que tuve la suerte de llevar, porque los hizo pocas veces, creo que fueron 2 o 3 veces que los hizo a lo largo de toda la carrera, de su carrera pedagógica, que son la serie de memoria, donde te hace investigar en tus primeros recuerdos en qué espacios había sido feliz, en qué espacios no había sido feliz o había sido infeliz, y a partir de ahí tratar de conectar con estas intuiciones que uno tiene o estas decisiones más automáticas de por qué te gustan unas formas y por qué no otras, y terminás diseñando la casa del antepasado, para tu familia, para ti, a partir de esta cosa más simbólica. Y luego de la parte más de memoria personal pasabas a la memoria social, en el nido, cuando uno empieza a socializar, el colegio, y terminábamos haciendo la escuela militar de la Ciudad de los Perros. Es decir, siempre había este componente más personal, donde para él era importantísimo poder expresar un yo a través de la arquitectura, pero también una parte muy conceptual de poder digerir una novela y definir esos espacios en un proyecto. Creo que eran ejercicios muy estimulantes y muy interesantes que nos han servido a todos. Y me fui un poco por las ramas hablando de lo que hacía Juvenal y que me parecía que por eso era muy bueno y muy buen maestro. Creo que en la Ricardo Palma, que en general no era un sitio muy abierto y era ni muy emocionante, existía Juvenal y existía María Burela, que era como una especie de huracán de anarquía y conocimiento, pues finalmente si ella lo tenía o no, te lo conseguía. Es decir, si a ti te interesaba la filosofía, terminaba ella comprándose la enciclopedia de filosofía para prestártela, ¿no? Y era una generosidad increíble. Y también generaba como esta especie de esferas de vinculación, conexión, conversación, que es finalmente de lo que se trata la universidad. Uno entiende después que esos grupos que se armaban no eran esta cosa ajena o exterior al mundo académico, sino es justamente el núcleo que lo define.
Y con María nos pasó algo muy divertido porque ella nos contaba estas experiencias en la AA, en mayo del 69, en estas cosas donde se armaban estos grupos y investigaban durante meses algo. Y le propusimos hacer esto un verano, unos amigos y yo. Y terminamos juntándonos en la azotea de mi edificio, del edificio de mi madre, que María siempre se quejaba porque olía a desagüe, porque estaban todos los tubos de ventilación. Y consiguió convencer a Alfredo Benavides, que no sabía muy bien a qué se estaba metiendo, pero lo trajo porque él venía de la AA. Cintia, su esposa, había estado en la AA y él había ido acompañándola, pero había visto un poco el proceso. Y entonces hacíamos ejercicios con fotocopias, un poco todo lo que se hacía en esa época, en el 90, transcripciones, investigaciones, ir a fotografiar algo como si fueras un biólogo, como si fueras un arqueólogo, ejercicios increíbles, y nos montamos una especie de taller de verano nosotros mismos con María, y ese es el tipo de cosas que luego fue gatillando otras, ¿no? Por ejemplo, en un momento, para un concurso internacional de vivienda, Juvenal escoge nuestro proyecto, y con dos amigos, con Sharif Cajat y con Federico Pastor, terminamos mudándonos a la casa de una tía de Sharif que vivía afuera, que estaba abandonada, y trabajamos ahí dos meses, como todo el día arquitectura, ¿no? Todo el día un proyecto. Y eran como pequeños ensayos también, siendo alumnos todavía o estudiantes, de qué era tener un proyecto, y casi lo veíamos un poco más artísticamente que arquitectónicamente, porque no teníamos conocimiento técnico ni mucho más allá, pero la pasión de poder transmitir eso que queríamos conseguir, reflexionar, investigar. Yo creo que sí tuve la suerte de encontrar una facultad que me diera esas herramientas y esos espacios, ¿no? Bueno, son personalidades fuertes, ¿no? Que producen esto. Yo creo que Juvenal también producía eso. O sea, Juvenal también podía chocar mucho y sentir que te había trastado injustamente. Y María también era, o sea, además de lo fuerte de su carácter, nunca sabías muy bien por dónde iba a salir, con lo cual también era impredecible. Por eso era maravillosa, ¿no? En un lugar que tendía más al ministerio, que era todo como más neutro, por eso destacaba y era tan interesante, y hacía que en sus clases tocaras instrumentos de música y que hicieras, ¿no? Colgaras cosas del techo. Estabas siempre intentando como subvertir el orden para ver qué salía. Y eso era siempre interesante. Y una tercera persona, la Ricardo Palma, que no sé si me fui por las ramas y no terminé, que para mí fue muy importante, es Paulo Dam. Paulo era profesor de Juvenal, digamos, Juvenal se encargaba del nivel vertical, que eran los últimos ciclos, pero para llegar a eso tú hacías primero Huaca, Manzano y Metáfora. Y en Metáfora estaba Paulo con Nano Cárdenas, que también es una persona importante y también muy generosa. Pero con Paulo yo sentí mucha afinidad. Bueno, primero porque ante esta cosa tan críptica del oráculo que era Juvenal, Paulo como que tenía esta capacidad de meterse en tu proceso y decirte, bueno, pues si tú estás yendo por aquí, estos son los pasos que podrías dar como posibilidades, y era algo mucho más concreto. Y también manejaba un mundo de referencias que te abría un poco el mundo en lo arquitectónico, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que vi este libro de Constructores Prodigiosos fue porque Paulo lo trajo a la clase y me dijo, mira, esto es un poco lo que tú estás haciendo, y te conecta con cosas que luego te disparan a otros sitios. En un momento sin internet, con una biblioteca paupérrima, o sea, donde no habían referencias, en los 90 que no había mucha importación tampoco, no existía Arcadia, ¿no? No había nada que te pudiera hablar de arquitectura. Arquitectura era lo que te rodeaba y lo que nos rodeaba no era tan bonito. Entonces, y desde ese momento hasta ahora, Paulo sigue siendo una referencia en la que yo cada vez que puedo le muestro proyectos y le pido su opinión. El problema es que, claro, como cada vez él es más jurado y cosas de este estilo, ya cada vez puedo menos. Pero sí, yo diría que Pablo también es una de esas personas que a mí me ha marcado mucho en lo arquitectónico, ¿no? Mira, ya cuando recién salimos de la Ricardo Palma, coincidimos varios amigos por Barranco y decidimos comenzar a juntarnos los jueves. Todos los jueves nos íbamos a la noche, nos tomábamos unas cervezas y comenzamos a hablar de arquitectura.
Y eso fue interesante, ¿no? Era también con Sharif, con Manolo, con Fernando Puentarnado, con Federico Pastor. En fin, era como el grupo de la facultad un poquito más ampliado que seguíamos discutiendo cosas. Y luego, yo a los 4 años de trabajar, un poco que me quemo de tanta estrellada contra la pared, porque claro, sale sin ningún tipo de herramienta de administración, manejo, técnica, ¿no? Yo había trabajado unos pocos meses antes en el estudio de Benavides Watmuth, pero claro, no lo suficiente para aprender a manejar un estudio. Entonces, estaba un poco quemado y me fui a Barcelona a hacer una maestría. Siguiendo el consejo de Alberto Saldarriaga, un arquitecto teórico colombiano, buenísimo, amigo juvenal y que había venido varias veces a Lima, que cuando yo le pregunté a dónde me recomendaba a ir a hacer una maestría, me dijo, mira, los programas son interesantes, pero más importante es escoger la ciudad en la que quieres vivir. Y le hice caso. Y yo, en una vuelta que habíamos hecho a raíz justamente de este concurso que habíamos desarrollado con Sharif y con Federico, terminamos quedando finalistas y ganando el primer puesto en Europa, y nos dimos una vuelta por Europa y Barcelona me pareció fascinante. Entonces me fui a Barcelona por eso. Y ahí, entre la maestría que te sometes como a unos profesores que son tan, ¿cómo decirlo?, tan conocedores de su tema y tan específicos, ¿no? La profesora de la época clásica de Grecia y Roma tenía hasta problemas con la luz, ¿no? Había demasiada luz, había que atenuar todo. El de teatro era una persona del siglo XVIII absolutamente, llena de manías, de obsesiones. Era muy interesante. Pero además de eso, la arquitectura también se ejercía con un rigor increíble. En España hay un rigor muy tirado a lo técnico, y el arquitecto sabe estructuras, instalaciones, todo, y se exige eso en la oficina. Entonces yo creo que trabajando en Barcelona es donde, además, en un sitio donde llueve, donde sí hace frío, donde hay que hay que poner aislamiento térmico, hay que definir pendientes porque si no el agua se mete. Hay un montón como de sutilezas que le va dando mucho cuerpo también a este campo de conocimiento. Y eso me gustó ese lado también, esa exigencia más técnica y más rigurosa. Y yo creo que ahí es donde terminé de entender un poco por dónde iba la arquitectura y cómo, además de este dominio técnico, había que poder darle una dirección, una orientación a todas estas decisiones para que no simplemente se resuelvan banalidades, sino que tenga algún tipo de propuesta espacial y perceptual, ¿no? Que cuando uno esté en ese lugar, además de estar cobijado, seco, caliente, perciba cosas, sienta cosas. Así que yo creo que fue fundamental la experiencia de Barcelona en mi caso. Bueno, y fueron 10 años también que estuve ahí. Trabajé en el estudio Jaime Romano por 2 años. Luego estuve haciendo cosas para el estudio, pero ya por mi cuenta, yendo a hacer visitas de obra, de proyectos que había llevado. Y luego comencé a hacer eso para otros estudios y luego terminé ya teniendo encargos propios. Y un poco como que me monté la carrera que empezaba como a aparecer o a funcionar, pero ahí ya tuve que volver a Lima porque mi madre estaba envejeciendo y yo soy hijo único y había que un poco cuidar a la familia. Hacer cosas siempre me gustó, pero a una escala muy digamos, de niño siempre estaba haciendo cosas. Hijo único, en un departamento vacío, estaba entretenido conmigo, las cajas, los recortes, siempre estaba haciendo como cositas. Pero yo no diría que mi carrera de arquitectura fue por ahí. De hecho, todos estos talleres más de fabricación uno en uno fueron posteriores a mi generación. Mi aproximación a la arquitectura fue más abstracta y fue en Barcelona en realidad donde contratar a cualquier persona que te haga cualquier mamarracho te sale un ojo de la cara, donde aprendí a hacer cosas por mí mismo y me hice unas herramientas que todavía me siguen y que tengo aquí en mis repisas, y que comencé a fabricar cosas y que le volví a encontrar el gusto a fabricar y a diseñar como al milímetro cómo lo puedes hacer para que sea más eficiente, para que funcione mejor, etc. Como te decía, salí de la facultad ya con un encargo, que era una escuela en una mina,
donde un pariente era gerente y entonces me pareció increíble y fue una frustración absoluta, pero en fin, estaba muy lejos como para tener algún tipo de control sobre esa obra. Pero sí, ya salí con encargos, luego por ahí unos amigos de amigos también iban a montar una discoteca en el sur y terminé como ganando el mini concurso para hacer algo y esa era la Huaca, no sé si has oído hablar de eso, que era una especie de templo que no eran adobes en realidad, eran ladrillos que comprábamos antes de que los cuezan. O sea, no tenía paja, eran como ladrillitos macizos. Y comencemos a hacer cosas y comencé a hacer remodelaciones, un penthouse, es decir, como cosas interesantes que no estaban nada mal. Y luego me asocié para un par de concursos con amigos, con Jorge Montalbán, con Sharif compartía la oficina, aquí en Barranco, en la casa de Víctor Delfín, luego con Jorge. Y luego me fui a Barcelona y es todo este periplo. Y a la vuelta volví con un encargo, pero rápidamente me di cuenta que necesitaba como un socio para poder... A mí siempre me ha gustado en realidad poder discutir los proyectos. Me cuesta mucho esta idea de enfrentarme a un lugar o a un problema y comenzar a dibujar. Yo necesito poder reflexionar, discutir, ver opciones. Mientras más distintas las opciones que vengan del otro lado, mejor. Y entonces probamos con un par de proyectos, uno encargado y otro autoencargado para un concurso con José, y nos fue bastante bien, la verdad. Éramos como muy complementarios, dos personas bastante racionales, que eso es importante, donde no escoges la que a ti se te ocurrió, sino de verdad las mejores ideas y se van mejorando. Y eso ya hace 11, 12 años. Así que, y ahí vamos. Está, yo creo que cada vez más interesante lo que hacemos en la oficina. Y lo de la madera parte de una constatación de que es el material del futuro y la dificultad que es trabajar con el futuro en el Perú. Donde no hay una industria maderera, donde todo hay que inventárselo y donde se están perdiendo, digamos, el poco conocimiento que tenemos y las pocas personas que saben construir con esos materiales. No hay muchos, ¿no? Hay que poder aprovecharlos y aprender todo lo que podamos de ellos para poder seguir empujando ese tipo de construcción. Sí, últimamente intentamos hacer... En realidad, en general, en los proyectos intentamos siempre aprender de la parte técnica, la parte constructiva, ¿no? Rara vez hemos encontrado una cosa que digamos, ya, esto no funciona, vamos a tirar con esto, que es el ABC de cómo hacer dinero, ¿no? Y justamente, bueno, pues en estas decisiones donde uno siempre escoge entre curiosidad y dinero, pues siempre escogemos mal y así nos va. A ver, nosotros rara vez hemos dicho que no a un proyecto, es decir, mucho es lo que te toca hacer, pero lo que sí intentamos conseguir, y eso somos más o menos claros con los clientes, es que los proyectos nos permitan aprender algo y que nos permitan investigar cosas y que nos permitan innovar en ciertas cosas. Últimamente estamos como fascinados con el material, entonces estamos explorando con las estructuras, con la madera, con recuperar técnicas tradicionales pero mejoradas, incorporando también innovaciones que tenemos alrededor, ¿no? Al ingeniero Urbano Tejada, al arquitecto Luis Takahashi, al grupo Centro Tierra, son como joyas, faros de conocimiento material y cómo eso se traduce en una arquitectura contemporánea. Entonces, eso nos parece interesante. Pero la verdad es que nos hemos metido a cuanto concurso ha aparecido, que no son muchos, lamentablemente. Y no nos ha ido mal. Yo creo que en todos los concursos siempre hemos estado entre los finalistas y a veces hemos ganado, a veces no, pero eso ya es parte de otra cosa, eso es casi suerte. Yo creo que lo importante es poder concursar, probar. El último año no hemos concursado en nada, no sé si han habido concursos, porque hemos estado con muchos encargos, pero también en los encargos como que nos damos un espacio para poder probar cosas y para poder... bueno, aprender, entretenerte finalmente, ¿no? De eso se trata también, de que el entretenimiento no vaya por un lado de diversión y de dispersión, sino de poder tomarte algo un poquito en serio, pero que te den ganas de al día siguiente seguir yendo a probar cosas, ¿no?
yo creo que ya hemos llegado felizmente a un lugar en el que no es que nos llama alguien que no tiene idea de lo que hacemos, sino que le interesa eso que hemos conseguido en otro sitio o eso que ha visto en una presentación y le parece que eso es algo que a él también le va a enriquecer como proceso. Hemos conseguido, creo, muy buenas relaciones con los clientes y muy buenos procesos en los que las conversaciones son muy interesantes, muy ricas y donde ellos también están como expectantes de qué va a pasar cuando lo construyamos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Y eso es muy bonito, porque en realidad no hay nada peor que un cliente que le da todo igual y donde aparezca o no aparezca el edificio, lo único que le importa es que ya se inaugure para que empiece a ganar plata. Es decir, ese tipo de clientes no hemos tenido. Hemos concursado un par de cosas, pero por algo hemos perdido. pero bueno, también es también es un proyecto, ¿no? Y también es un proyecto interesante, cómo hacer las cosas dirigidas a un ámbito más comercial. Y no siempre son encargos privados, diría. Yo creo que ahí nos interesa mucho el trabajo con el espacio público, con el equipamiento público, urbano. Nuestros primeros proyectos trataban mucho de eso, porque como nosotros nos los inventábamos y los soltábamos por ahí. De hecho, hay uno que todavía sigue dando coletazos, que hemos presentado hace 2 días en el Callao, que es uno que hicimos en el 2011, La Canchita, y que finalmente son como posibilidades de hacer estas cosas intermedias entre la caseta del vigilante y el museo de sitio, pues hay como una gradiente de cosas que se pueden hacer para activar los espacios, para que no se degraden los lugares, las huacas en Lima, espacios, ecosistemas frágiles también, en fin. Hay como tantas cosas que se pueden hacer y que a veces la gente no sabe que se pueden hacer porque depende del arquitecto girar algo para que de pronto sea posible. Es decir, si algo que no se puede construir porque es un área intangible, de pronto se vuelve algo temporal, que entra y sale, pues ya eso abre un montón de puertas de posibilidades a cosas que la gente en el gobierno ni siquiera sabe que existen o que se pueden hacer. Sí, yo no tenía idea que iba a terminar enseñando. De hecho, siempre me he considerado alguien con poca paciencia, con lo cual no veía que por ahí iba a ir mi futuro. Pero saliendo de la facultad, entra René Pollone a la facultad de la Ricardo Palma y empieza a armar un equipo de profesores jóvenes. Y un día me llama René, yo no lo conocía de nada, y me dice, mira, tú acabas de salir, me han recomendado tu nombre, eres muy joven, así que no vas a dirigir un taller, pero tranquilo, porque va a venir esta arquitecta brasilera que ha trabajado no sé cuántos años en Mali, en el desierto, haciendo cosas de tierra. Yo creo que sabía perfectamente lo que tenía que decirme para que yo diga que sí, porque ya desde esa época me interesaba los materiales como más tradicionales o más alternativos a lo convencional. Yo estaba fascinado por el desierto, borgiano, en fin. Y dije, ya, bacán, si yo voy a ir a aprender, buenísimo. Entonces llego el primer, 2 días antes de que empiecen las clases, me llama René y me dice, oye, ¿sabes que por un problema de visas la profesora no va a poder venir, así que tú vas a estar a cargo del taller del nivel 3 y 4? Y claro, era gente que eran casi amigos míos. Yo había salido un ciclo antes y tenía que enseñarles a gente que conocía la facultad. Y yo dije, René, no tengo idea cómo hacer eso. O sea, nunca en mi vida he enseñado, no tengo idea cómo se monta un taller. Mi única experiencia es con Juvenal, en fin. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vamos a hacer como los ejercicios. Y así fue. O sea, y en las noches me iba a la oficina de René, que también era en Barranco, estábamos a una cuadra de hecho, y diseñábamos los ejercicios y un poco veíamos por dónde tenía que ir. Y así fui como aprendiendo, lo cual fue muy interesante porque fue otra manera de enseñar arquitectura diferente a la de Juvenal. Entonces uno va como acumulando maneras no solo de hacer y de pensar, sino también de enseñar y de reflexionar sobre lo que uno hace. Y eso fue bien interesante. Y ahí estuve hasta que me fui a Barcelona. Creo que fueron 3 años, 2 años o algo así. Y luego en Barcelona no enseñé. En Barcelona es muy difícil enseñar si no cumples con un montón de requisitos y además eres parte digamos, de los arquitectos que ellos consideran que son dignos de enseñar. Y a la vuelta volví a la Católica, que parecía el lugar más natural porque toda la gente de mi generación estaba ahí y finalmente era con quien yo tenía un diálogo y con quien sabía por dónde iban los tiros, ¿no?
Y empecé también con Paulo en el taller 3 y 4. Después, bueno, con Paulo estuve un par de años hasta que me invitan a reemplazar a Lucho Rodríguez en el PFC. Y ya, me lancé sin saber muy bien en lo que me metía. Heredamos muchas cosas de Lucho y otras cosas fuimos transformando. Pero hay un interés en no solamente hablar de las intenciones que uno tiene como creador, como alguien que finalmente tiene que terminar dando decisiones, tomando decisiones y dando forma a las cosas, sino también con mucha responsabilidad de cómo manipular recursos, materiales, finalmente energía, que involucra a personas, círculos económicos y sociales, cómo tus decisiones terminan afectando todo eso. Y entonces una visión de la arquitectura donde hay que pensarse más si es necesario hacer eso que tú crees que hay que hacer, o si se puede hacer con menos, y qué quieres conseguir, y que se plantea más en términos de lo que quieres conseguir con la arquitectura, más que cómo debe quedar el objeto. Yo diría que es más la muerte de la arquitectura como objeto y más la arquitectura como un proceso en el que tú les das forma a otros procesos con eso que haces. Es decir, si esto que tú vas a montar, esta estructura, va a permitir que se den estas otras acciones, estas otras actividades, ahí podrás decidir si tiene sentido o no, ¿no? Casi una para-arquitectura, pero... y que ha sido un experimento interesantísimo en el caso del PFC. Primero, porque es un taller maravilloso en el que todos los estudiantes están muy comprometidos con lo que van a hacer. Nadie va al PFC como tratando de, o por lo menos no nos ha pasado tratando de pasar con 11, sino que de verdad ponen mucho de su historia personal también ahí. Usualmente trabajan en lugares en los que han crecido o donde eran los antepasados o donde tienen una relación muy potente a nivel familiar o emocional y identifican un problema que pueda o no, eso ya lo veremos en el taller, resolverse con arquitectura. Resolverse, enfrentarse, en fin, pocas cosas se pueden resolver realmente, pero se les puede ir dando como forma y mejorar la situación. Y en esos términos se plantea el taller, y eso es lo que a mi parecer lo hace interesante, pero donde también hay que medir el nivel de exigencia, porque realmente estamos pidiendo cosas que ni en la arquitectura que hacemos fuera conseguimos. Entonces también hay cómo hacer para que ese proceso no sea tan abrumador o tan frustrante. Y ahí es donde hay que ir como regulando cuánto pedimos de realidad, cuánto pedimos de racionalidad y cuánto también dejamos de espacio para que sea un acto interesante, entretenido, donde uno pueda también volcar intereses, ¿no? Sí tenemos un programa como PFC y de hecho, si lo que nos interesa es la sociedad, los circuitos de los recursos y los económicos, hacer un proyecto en Marte, o peor, en la estación espacial, que fue el caso de César, no tienes nada a lo que cogerte, ¿no? Pero primero, creo que hay personalidades particulares que vienen con ese tipo de proyectos y que hay que dejar que aparezcan. Digamos, no hay que hacérselas tan fácil. Yo creo que fue importante poder ponerlos a prueba en las primeras semanas mucho para ver si de verdad estaban dispuestos a saltar todos los obstáculos, porque de alguna forma también ese tipo de alumno decide abrirse del grupo y tener un proceso más personal, más propio. Y en ambos casos fueron procesos difíciles, porque tienen como que, con las herramientas que les damos, poder armarse sus propias herramientas. Pero creo que en ambos casos habían personas muy decididas y con mucho carácter y con ganas de hacer eso, y finalmente fueron proyectos exitosos. En ambos casos también se podía extrapolar a, bueno, ya que estamos hablando de una eficiencia de recursos y de ser lo más eficiente posible con algunas cosas, bueno, pues qué más eficiente que el espacio en el que no tienes ni un manantial, ni un camión cisterna que tiene de agua, ni tienes a dónde botar la basura. Es decir, también eran ejercicios de qué hacer con todo esto y cómo te montas la vida. Y eso en ambos casos era interesante, cómo humanizas un espacio en
en el que no dejas entrar una naturaleza, sino que todo lo que tú pones es una decisión, ¿no? Usualmente tendemos a pensar que el humano está mejor mientras más cerca la naturaleza está, pero ¿qué pasa cuando esa naturaleza es absolutamente antihumana, ¿no? Entonces eso también era interesante como búsqueda. Claro, mostrar cómo eso puede terminar apareciendo en un lugar, ¿no? Yo creo que los renders, que nos burlamos tanto de los pobres renders, ¿no? Son muy útiles, porque finalmente te colocan una realidad posible en un lugar en el que no estaban. Y ante eso la gente puede reaccionar muy rápidamente. No tiene que aprender a leer un plano, no tiene que entender lo que tú estás diciendo. Lo ve, lo entiende, no lo entiende. Es como muy inmediato. Y esa posibilidad de proyectar, como dice Paulo, lanzar un proyectil al futuro y que aparezca, es fascinante. Y yo creo que eso es lo que hacemos. Porque no, digamos, si tú le preguntas a cualquier persona, yo creo en la calle te va a decir los que hacen casas o los que definen estructuras, pero eso lo puede hacer muchas personas. Lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer un albañil, puede hacer una casa perfectamente. Pero cómo lanzas una nueva realidad, una visión de esa realidad, eso es, yo creo, la esencia de nuestra carrera. Pero eso toma tiempo también llegar a eso y a llegar a entender eso qué es y eso cómo se hace. Y yo creo que para eso también tenemos que salir del mundo arquitectónico y poder estar como más nutridos de todo lo que está pasando alrededor y cuáles son las posibilidades de lo que nos rodea, ¿no? Bueno, yo creo que esas definiciones de arquitectura son muy difíciles y yo creo que van cambiando también en el tiempo y van como modulándose según los intereses de uno. A mí aprender, la verdad, creo que es lo que más me gusta hacer en la vida. O sea, me encanta aprender. Hice de manera un poco forzada una segunda maestría en Perú por este tema de la convalidación de títulos y entré un poco a regañadientes y al segundo día estaba fascinado con todo lo que estaba aprendiendo, me enamoraba del Perú, en fin. Aprender es maravilloso. Lo más difícil, no lo tendría ubicado. Yo supongo que lo más difícil es poder hacer que esa curiosidad, que ese aprendizaje te permita vivir de eso. Y es ese balance entre aprender y hacer y terminar. O sea, porque hay muchas carreras en donde el aprendizaje académico y la investigación atada a eso te permite ya con eso vivir y poder enseñarlo, ¿no? Pero en arquitectura también tienes que poder volcar una parte más incierta, más intencional, más arbitraria, si quieres, que no se ata tan directamente con aquello que has aprendido. Y ese aprendizaje de cómo hacer ese balance y cómo modularlo para que sea sostenible en el tiempo, es algo que todavía está pendiente, creo. O sea, seguimos aprendiendo y seguimos como inventándonos maneras bueno, cómo sobrevivir de este oficio. Pero en todo caso es un camino maravilloso, ¿no?